Bendiciones en esta maravillosa tarde. Puedo saludarles en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Ese Dios maravilloso que hasta el día de hoy nos conserva. Y digo Dios, ¿con qué propósito nos tienes aquí en este mundo? Doy la vuelta por allí y miro personas que están capillas ardientes, donde se muere diariamente la humanidad, unos con Cristo, otros sin Cristo, otros apartados, otros debilitados, otros que no alcanzaron a tener el privilegio de aceptarlo a Jesús, otros se rebelaron contra Dios, otros se enfriaron, pero el asunto es que la vida sigue su proceso. Recuerdo cuando me entregué yo al Señor, con un anhelo grande en mi vida. A mí nadie me empujó, entrégate a esto, haz el otro. Sentí en mi corazón un llamado directamente de parte de Dios, desde el vientre de mi madre, apartado de todo mal. Fui como asignado para este propósito. Luego de eso sentí ese llamamiento vivo de parte de Dios, y no me dejaba en paz ni quieto. El llamado de Dios, y un siervo, formé parte de la iglesia del Señor y comencé a caminar y a buscar. Y es verdad que cuando uno recién se entrega al Señor es como un niño, y ahí no aspirábamos nada. No es como este tiempo que la gente se va entregando y ya quieren ir, piensan ser predicadores, piensan ellos ser de pronto músicos, cantantes, o se entregan por conseguir una esposa, un esposo, o por plata. En el tiempo que nos entregamos al Señor, que me entregué al Señor, fue un llamado pero abierto, sincero, donde yo no aspiraba a nada, solamente era obedecerle a mi Señor. Y qué atención, qué dedicación que había, donde el pastor eran estrictos. A usted lo reprendían en público, le decías esto y verás. No le pedía ni permiso para decir puedes o no puedes. Allá lo necesito, hermano, mira, tal día y a tal hora. Usted verá cómo se la arreglaba, pero había una llama ardiente dentro del corazón, donde la intención y el interés no era nada más que agradarle al Señor. Me entregué al Señor y me gustaba tanto el juego de pelota. Y un día el pastor me encontró y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Los cristianos no están en el mundo. Deja la pelota. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, nunca vas a crecer y el amor de Dios no está en él. Y así comencé a caminar mi vida atendiendo la voz de mi pastor, y cuando mi pastor me hablaba, sentía escalofrío dentro de mí, porque era la voz de Dios. Y comencé, y bien dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y me comenzaron a caminar: vístete bien, no andes desnudo, no hables malas palabras, no te juntes con mundanos, no participes de las cosas del mundo, cambia tu vocabulario. Y fue una formación con un deseo muy grande dentro del corazón. Y así nos formamos hasta el día de hoy. Siento esos consejos que mis padres espirituales me lo dieron
mis pastores. Y un día me dijo un padre espiritual, un pastor: lo que tú sientas conmigo un día tú lo vas a sentir, porque tú serás un gran hombre de Dios. Yo ni pensaba lo que él me decía, pero sentí un llamado de parte de Dios especial cuando yo comencé a buscar más la iglesia, y no era como en este tiempo que hay vehículos por todos lados. Caminaba yo hasta 5 horas para ir a un culto un jueves del campo. Salía a 5 o 6 de la tarde y llegaba a 11, 12 de la noche de regreso de un culto de un jueves, tocado y lleno de la palabra. Cuando iba a trabajar al campo, antes de trabajar, oraba. Terminaba mi trabajo, daba gracias a Dios por el trabajo. Cuando me iba a bañar, oraba. Cuando iba a comer, oraba. A la medianoche, oraba. Para dormir, dormía con mi ropa, no desnudo, bien vestido, mi buzo para dormir, mi calentador, porque me enseñó mi pastor que aun cuando nosotros dormimos, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Él vigila nuestro sueño. Dormía como cristiano. Y bien dijo el apóstol: sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y eso lo aprendí. Cuando te ríes, cuando caminas, cuando comes, cuando te bañas, cuando te sientas, cuando te vistes, cuando hablas, cuando ves, cuando oyes, tus gestos, tu forma de ser, se ve la santidad. La santidad trasciende en el corazón de los hombres, de los cristianos. Porque hay etapas del evangelio, te lo digo como experiencia. Soy el pastor Fernando Mina, un hombre que tiene un llamado experimental de parte de Dios, un llamado que fluye dentro de mi corazón. Las etapas del evangelio, cuando Dios nos llama, es el tiempo, el engreimiento, como un niño cuando está mimado de su padre, ni bien clamas y Dios está ahí. Ni oras tanto y Dios te responde. Él nos engríe por las rodillas. Me engreí de mi Señor, mimado de mi Señor. Apenas me arrodillaba, lloraba, levantaba mis manos, lloraba, leía la Biblia, lloraba, cantaba un coro, lloraba, cuando le hablaba a la gente, lloraba, mimado. Encontré lo que nunca lo había encontrado. Y bien dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, has dejado tu primer amor, en uno de sus versículos. Y yo le digo: no me quites ese primer amor. Lo siento a Dios en mi corazón con toda mi fuerza. Lo amo. Le temo a Dios. Pero ya le temo a Dios, pero ya con madurez, con solidez y con firmeza. Aquí estoy sintiendo dentro de mí un éxtasis, siento de mí un hambre, una sed, siento que no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Y digo: Dios, dime. Todos los días Dios me está llamando, en las noches, en las mañanas, y tengo ya más de 40 y más de años en el evangelio, y Él me sigue llamando. No puedo estar quieto. Estoy contrito, comprimido con Dios. Y en las etapas del evangelio, del engreimiento, de uno que lo conoce a Dios, y luego va la etapa de la conversión, la etapa de la solidez, la etapa de la madurez de la fe, la etapa de la fidelidad, la etapa de la prueba de fuego, la etapa de las lágrimas, la etapa de las pruebas, la paciencia. Dios prueba tu paciencia. La etapa de la longanimidad es una etapa de preparación, y recién de eso
Dios va a tratar contigo. He estudiado la Biblia por la gracia de Dios. Me metí en la Biblia a estudiarla tanto. Y por la misericordia y gracia de Dios también pude hacer muchos estudios seculares para profundizar la Biblia, no por jactancia, sino por conocimiento, para conocer las Escrituras, porque algunos dicen, no, Dios a mí me lo revela, yo hablo por revelación. Es muy bueno la revelación, pero con conocimiento. Porque las Escrituras nos enseñan, hermano, en 2 de Pedro, donde dice la Escritura y nos enseña que nosotros tenemos que tener conocimiento con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiéndonos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del conocimiento. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por eso mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Añadí, y habiendo pasado ese proceso así tan bonito y pasivo, yo quiero que me escuches, hermanos queridos. Esto es experiencia vivida y personalizada en mí. Profundizamos las Escrituras. Añadí a vuestra fe virtud. La virtud es la obra del Espíritu Santo que se manifiesta en tu vida. Bueno, una persona espiritual, puro espíritu, no tiene conocimiento. Porque el Espíritu Santo lo que hace es manifestarse en tu vida. Hablas en lengua, pero si no tienes conocimiento, sigues vacío. La virtud es la obra del Espíritu Santo en tu vida, pero el apóstol Pedro dice, añade a vuestra fe virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Podría ser muy espiritual. Yo puedo ser muy espiritual, usted puede ser muy espiritual, pero ¿y el conocimiento? Yo sé mucha gente que se juntan, hablan en lenguas, danzan y dicen de todo, pero el conocimiento intelectual está vacío. Está vacío, no lo tienen. Y esto me motivó a descubrir en la primera etapa del engreimiento del Evangelio y profundidades y tantas cosas. Y por la gracia de Dios me puse a estudiar la Biblia secularmente para decirle a mis hermanos y a mis amigos y a quien yo los instruyo como maestro, porque un pastor debe ser maestro. Es maestro en todas las áreas, en las áreas seculares, en las áreas humanas, en las relaciones humanas, en calidad humana, en ética, en valores, en sociología. Debe ser capacitado porque él está frente de un grupo de personas que vamos a instruirla, a capacitarla, porque un pueblo que no es educado puede ser lo más espiritual y comete errores. Comete errores en la vida porque el hablar en lengua sin conocimiento nos lleva a una torpeza. Por eso añade a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahora tengo aquí frente a mí, y quiero compartirlo porque esto casi no se lo habla, y si tú lo has escuchado que en la iglesia te lo habla el pastor, gloria a Dios, pero esto son cosas que las he podido procesarlas durante años. Las doctrinas fundamentales.
Las doctrinas fundamentales, que tengo aquí 9 puntos de las doctrinas fundamentales. Y había un anciano pastor que él siempre decía: las doctrinas fundamentales son como la columna vertebral que sostiene todo el cuerpo. Algunos dicen: Cristo está aquí. ¿En dónde? Él vive en mí. ¿Y en dónde lo tienes? Dios es poderoso. Pero cuando nosotros salimos, necesitamos hacer uso de ese poder, no lo ponemos en práctica. Donde me abracé, la mimé la doctrina y la llevo dentro de mí, el evangelio, y quiero compartir con esto. Y te voy a citar, y si usted tiene por ahí de pronto en qué anotar, usted lo va a revisar. Este video también lo subo a mi página de YouTube, Facebook, también Instagram. Usted lo puede ver y escucharlo. Primera doctrina: la soberanía de Dios. Y si usted lo ha escuchado, gloria a Dios, le voy a recordar. Pero hay pastores jóvenes que esto no lo saben. No lo saben. Esto es de lo que vinimos de atrás, de años atrás, lo que fundamentamos la iglesia, dimos parte de nuestra vida, donde hemos trabajado como el buey. Le decía a mis hijos que son pastores, también tengo 2 hijos pastores que trabajan también en el Señor con la misma unción de su padre y con más fuerza. Yo le decía que para ser un buen pastor hay que ser un buen creyente. Los pastores deben ser buenos creyentes, porque para ser pastor primeramente fuimos creyentes y no pastor. Hay que conocer y fundamentarnos en esa doctrina. Y vemos aquí la primera doctrina: la soberanía de Dios. Usted la vaya notando. Él es soberano. Él no le pide permiso a nadie. Y eso lo sé, lo llevo dentro de mí. Dios no le pide permiso a nadie. Cuando tú aprendes las doctrinas fundamentales, no te amedrenta nadie, porque sabes de dónde estás agarrado. Hoy vemos que el evangelio está plagado, y el apóstol dijo: en aquellos días, habiendo comezón de oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Pero si nosotros tenemos esta doctrina, no, Señor, a usted no lo aparta nadie de ese fundamento. Soberanía de Dios. La segunda doctrina es la fe. Y recuerde que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tengo aquí un estudio detallado, que es este, tipiado y analizado y estudiado y metido aquí y aquí en el corazón. La fe, que es tan importante. La fe no es de los hombres. La fe viene de Dios, y esa fe no la tiene cualquiera. Un hermano que pelea, un hermano que insulta, un hermano que maltrata, que calumnia, que odia a su hermano, ese no tiene fe. Esa fe no es la de Dios. Esa fe es natural, es humana. No podía decir que no es ni intelectual, porque también hay fe intelectual que va añadida del conocimiento. Esa es una fe emocional. Y la fe intelectual sí funciona, porque va basada en el conocimiento. Y luego en la fe intelectual, Dios nos va a dar, porque la fe viene por el oír la palabra y estudiar la palabra. Entonces, una gente que pelea, que insulta, que habla mal de su hermano, que odia a su hermano, es conocido. Ese no tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y esto te quiero decir a ti, hermano: solamente dile a Dios que nos dé la fe auténtica. Efesios 4:5 habla de la fe que el apóstol Pablo lo dice: un Señor, una fe y un bautismo. Hay una doctrina secular que se llama fetichismo, que el creyente cree en todo lo que se mueve.
En todo lo que se mueve hay una sola fe, la que te lleva al cielo, la que cambia y transforma la vida. Ahora vemos la gracia, es otra doctrina que la gente no la sabe. Ni los pastores la saben, los pastores nuevos. La cogen por ahí en internet. Esto usted lo puede buscar en internet, pero está por ahí, como le dice, contaminado. Pero esta doctrina, cuando nosotros la aprendimos y la escribimos, no había ni teléfono, era conexión con el cielo y las rodillas, nada más. El arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay trato, es la cuarta doctrina. Segunda, la conversión. Un cristiano convertido no lo aparta nadie de los caminos del Señor. Ahí cuando Pablo dijo, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Un convertido, aun cuando lo voten de la iglesia, él sigue ahí. Aun cuando digan que tú no sirves, él cree que sirve porque lo está sintiendo dentro de su corazón. Lo siente allí. El bautismo en agua. Pedro le dijo, y estas son doctrinas que te las voy a detallar paso a paso, por lo menos en unos 4 meses, un año. Te estoy dando aquí nada más las pautas para que usted la estudie y la analice. Pero si usted la busca en internet la va a encontrar así mezclada. Porque allá esto no lo pueden detallarlo humanamente, sino por el Espíritu hay que hacerlo. El bautismo en agua a nosotros, alguien dice, te bautizaste y ya eres salvo, hermano. Te salvaste. El bautismo no salva. Escúchame. El bautismo es el primer paso a la salvación. Es el primer paso. Porque Marcos capítulo 16, 15 dice, escúchame bien, y por todo el mundo. Para eso es el conocimiento textual de la Escritura y analizar, hacer un correcto exégesis, una hermenéutica, una homilética y un correcto exégesis. Y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Pónganle mucha atención. El que creyere, la palabra creer significa obedecer. En la iglesia hay mucha gente bautizada, pero son incrédulos, no obedecen, son desobedientes. El que creyere y fuere bautizado, escúchame bien, no dice es salvo, será salvo. A futuro, será. No es que ya es salvo, será. Algunos pastores dicen ya son salvos por no tener la sinfonía textual y una correcta interpretación de cada texto de las Escrituras. Será. Por eso cuando tú te bautizas comienzas recién a luchar por tu salvación. Si tú eras mentiroso luego que te bautizas, sí, la mentira va a seguir ahí, pero vas a luchar para no mentir. Y si persistes en mentir, vas a ayunar, vas a pedirle a Dios y todo. Y cuando tú has vencido la mentira, recién eres salvo de la mentira. Ahora, ya pasó ese proceso. Ahora vamos a luchar vuelta con el celo. Mujeres que son celosas, hombres celosos. Ya está bautizado, pero eso sigue ahí. Ahora yo voy a luchar, Señor, el celo que está dentro de mí. Tengo mucho celo a mi esposo, a mi esposa. Señor, ayúdame. Y voy a ayunar para sacar el celo, que es un pecado de malicia y prejuicio. Estando bautizado, sigues sintiendo celo contra tu esposa y tu esposo. Y a veces hasta se meten de puñete y patada, lo botan de la cama y están bautizados. Ahora hay que orar por ellos para que Dios saque ese celo. Y cuando tú ya no sientas nada del celo, odio, ira por tu esposo, Dios te salvó de ese celo malo. Por eso cuando tengas 20, 30 años en el Evangelio, todavía sigue el proceso de la salvación, porque todavía hay algo que está perturbando en tu vida y en la mía. Tentaciones de la carne, todavía hay que pedirle a Dios que nos salve de esa tentación de la carne. Pero los que no entienden dicen, ya son salvos. Por eso, a pesar de estar bautizados,
ese pecado que no está todavía perdonado, que no lo has liberado de tu vida, te puede hacer caer. Pero eso no quiere decir que te vas a condenar. Te levantas y voy a intervenir por mi salvación de ese odio, de ese pecado, de esa mentira, de esa pereza. Por eso son las doctrinas y hay que detallarla con conocimiento a la iglesia. Tenemos hermanos que son de años viejos en la iglesia y no han cambiado porque no han sido salvos. Lo del mundo lo siguen manejando y hablan en lengua y todavía lo siguen manejando. No es porque son malos, sino porque no han tenido el conocimiento de cómo y qué hacer para liberarse de eso. Eso es lo que pasa. Por falta de conocimiento, la iglesia está mezclada. Ahora vemos el bautismo. Vimos ya el bautismo en agua, punto 6. El punto 7, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo inicia en el creyente luego del bautismo o antes del bautismo por el paso al arrepentimiento. Se arrepintió genuinamente y comenzó el Espíritu Santo a obrar en esa persona. La otra doctrina es la obra del Espíritu Santo. Comienza a obrar. El Espíritu Santo antes en el mundo te pintaba las uñas. El Espíritu Santo te dice en tu corazón. No es necesario que nadie te diga, hermanita, no te pinte, hermanita. No, el Espíritu Santo comienza a obrar en ti y te das cuenta que tus uñas están sucias. Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, es una doctrina, la obra del Espíritu Santo. Escuchas una música mundana y te da tristeza. Escuchas una pelea de una persona que está peleando y te da ganas de llorar. Cuando tú quieres insultar a alguien, más bien tú lloras porque Dios está obrando en tu vida. El Espíritu Santo está obrando en tu vida, haciendo una obra de limpieza, de preparación. Hermano, antes de ser lleno del Espíritu Santo, primeramente es como que decimos, Dios barre la casa primero. Prepara el terreno, prepara tu corazón. Y luego de eso, de la obra del Espíritu Santo, en la doctrina 8, recién va el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la obra del Espíritu Santo ya ha obrado en la vida del creyente, ya usted lo ve sin pintura en las manos, hermanas ya no las ve empantalonadas, con faldas partidas, hermanos pintándose las canitas de la cabeza porque tiene canas, otras se van a hacer la lipo. Una persona espiritual que el Espíritu Santo ha obrado, esa persona no hace eso. Siente pena, dice el colombiano, y tristeza. Cortarse la puntita del cabello, porque el Espíritu Santo está obrando allí. Y si tú te cortas el cabello, andas empantalonada, andas con falda partida, no te culpo. Lo que falta es que no ha habido quien te instruya con conocimiento. Esto no es de imponer, es de enseñar. Porque Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación ni arruga. No te estoy jugando, que eres malo, que eres esto, que te vas a perder. No ha habido un buen maestro. Porque yo para ser pastor debo ser un hombre experimentado en mi salvación. En caídas y levantadas, en pruebas y luchas. Pero hay pastores que se han hecho pastores porque le dieron nada más una tarjeta de pastor, pero no tienen el conocimiento. Y por eso no te culpo, repito, discúlpame y perdóname, no ha habido quien te enseñe. Ahora vemos el bautismo del Espíritu Santo. Y recién el punto 9 encierra la salvación. Ahí recién Dios va a declarar quiénes son salvos, habiendo recurrido a estos 9 puntos. Ahora yo voy a profundizarme un poquito. Lo que te he dado solamente son los títulos de la doctrina. Y Dios permita poder irtelos detallando poco a poco. Me estaré conectando. Y gracias a Dios por lo que estamos allí. Si quieres recordarlo, y si lo sabes,
hermanos queridos, gloria a Dios, igual te lo voy a recordar. Ahora vemos la primera doctrina. Esto ya es como quien dice, sacando la esencia y el jugo. La primera doctrina es la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, amados hermanos, vemos lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 11, el verso 33. Para que usted lo pueda estudiar, si tiene una agendita, anote y póngale el título ahí, la soberanía de Dios. Porque es más fácil que lo anote ahorita que lo estoy diciendo, luego que usted tenga que volver a poner el video. Romanos 11:33. Y dice, oh, profundidades de las riquezas, de la soberanía y la ciencia de Dios, la cual insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos. Oh, las profundidades, las riquezas de la soberanía y de la ciencia de Dios, cual insondable son los juicios, inescrutables son los caminos de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, Él es soberano. Él cubre los confines de la tierra. ¿Y para qué sirve la soberanía? Cuando yo creo que Dios es soberano, yo no necesito que nadie me cuide o esconderme, que nadie me vea. Yo digo, Dios está en todas partes. El Salmo 139, David reconoce, habiendo David cometido errores y fracasó y cayó y asesinó al marido de esa mujer y todo eso, y David se metió allí. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y David dice, aún la palabra no está en mi lengua, y aquí tú lo sabes todo. La soberanía de Dios nos enseña a depender enteramente de Él. Yo sé lo que mi corazón le hace falta. Hermano, tú sabes lo que a tu corazón te hace falta cuando entendemos la soberanía de Dios, que Él te ha visto, si pecaste, si fallaste, si pensaste mal. La insondable soberanía de Dios, la inescrutabilidad de su camino. Inescrutable quiere decir que nadie puede visualizar o analizar los caminos de Dios, porque Dios es un Dios sapiensal. La palabra de Dios sapiensal lo encierra en Dios toda la sabiduría, que lo sabe todo. Por eso cada vez que te arrodilles, a Dios no le digamos nada, solamente que nos perdone. Nada más. Cuando alguien te juzgue, solamente dile que nos perdone. Para eso es la doctrina de la soberanía, de entenderlo, porque es un trato entre tú y Dios. Cuando tú lo entiendes, el niño necesita ser llevado de la mano de su madre hasta cuando aprende a caminar, y luego necesita ser suelto para que se caiga y se levante y aprenda a caminar. Esas son las doctrinas, tu bastón, tu fuerza, pero nadie te las ha enseñado. Ahora sabemos que el hablar de Dios es un tema muy extenso, muy profundo, que en la virtud nos faltarán palabras para poder exponer y enseñar todas las maravillas que en Él hay. Aunque viviéramos muchos años en todo ese tiempo de predicación, no acabaríamos de explicar lo que en realidad es Dios. Dios no es una palabra. Y eso le decía hoy a los hermanos que estaba predicando en un culto de dominical, que muchos a Dios lo adoran y no lo conocen.
Hay músicos en la iglesia que cantan y tocan instrumentos y cantan, y ellos no conocen a Dios. Dios a nosotros no nos llamó para cantar. Él no nos llamó a nosotros para entonar instrumentos. Él nos llamó a Dios. O sea, Dios nos llamó para que fuéramos arrepentidos con un corazón abierto. Dios no necesita cantores. Él necesita adoradores. Dios es espíritu. Le dijo a la mujer samaritana en el pozo. Y los que le adoran al Padre en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque ahí vienen las revelaciones. Acostúmbrate a orarlo a Dios no en grupo. Acostúmbrate a hablar en lenguas no solamente en la iglesia. Levántate a orar 4 de la mañana, 2 de la mañana. Yo me levanto 1 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. No hay hora cuando el Espíritu Santo me levanta. Y lo siento, aquí lo estoy sintiendo dentro de mi corazón. Ahora vemos, así que lo que a continuación explicamos es en breves rasgos, breves puntos de partida. Ideas claras que tenemos por las Sagradas Escrituras, las mismas que nos revelan lo que Dios es, esto por su misericordia y por su inmensa gracia. La gracia es otra doctrina también. Por su misericordia, que es la tolerancia, el favor y la gracia que nos brindó. Nosotros no merecíamos nada, pero la misericordia de Dios fue tan grande para ti, para conmigo, y su gracia de concedernos vivo. Ahora vemos un punto importante, la doctrina, la primera doctrina, la soberanía de Dios. Significado de soberano. Existen 3 vocablos griegos que se utilizan generalmente para tal traducción. Arcón, un idioma griego que significa gobernante, que es sinónimo de soberano. Sinónimo de soberano. Entonces, hermano, cuando hablamos de soberano, es el que se mueve en todo tiempo. Por eso Él dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Está hablando de la soberanía, lo encierra todo. Usted no ande buscando argumentos. No. En mi nombre, lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y Él lo hace en una forma singular. Yo lo haré. Y si Él lo hace, no hay que buscarlo en otro lado, hermano. Tengo que venir humilladito, pidiendo perdón. Tengo que venir pulidito, bien vestidito, arrepentido, consagrado, analizado, ver para presentarme delante de Él, porque Él dice: yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tengo que venir perfumado espiritualmente, con manitos limpias, con corazón abierto, y decirle: aquí estoy. Temblando, y le voy a decir, como dijo David, a este soberano Dios: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando Dios es soberano, hay que decírselo todo. Esa es la doctrina de la soberanía. Yo me arrodillo a orar solo y lo siento. Leo la Biblia solo. Canto con el alma solo. Levanto mis manos porque el soberano Dios está en el carro, en la cama, debajo de la tierra. Él está en todas partes. En el Salmo 139 lo encierra y en uno de sus versos dice:
Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere, en la tierra, en la tumba, hiciere mi habitación, ahí estás tú. Si volara a los extremos del mar, ahí estás tú. Si me ocultare para hacer lo malo, allí estás tú. Y David termina diciendo de esa soberanía: lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, ante Él quedamos descubiertos. Por eso cuando tú cometas un error, no debatas, más bien cállate, enmudece y dile a Dios: perdóname. Porque Él lo sabe todo. Él lo tiene todo en el croquis de su sabiduría. Y ante Él nosotros nos quedamos cortos. ¿Sabe qué, hermano? Solamente dile a Dios, como dijo el publicano y el fariseo que se golpeaba el pecho: yo no soy como este aquí, yo diezmo, yo ayuno, hago todo, 3 veces voy a la iglesia y etcétera, etcétera, y yo no soy como ese. Pero el fariseo entendió que era un pecador y dijo: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Cuando me arrodillo delante de Dios, me arrodillo como un pecador arrepentido, en proceso de salvación. Cuando tengo años en el Evangelio, me considero un pecador, que camino besando los pies del Maestro, porque entiendo la soberanía de Dios. ¿Y sabe qué? Levanto mis manos no como justo, sino como un pecador, porque eso es lo que Dios quiere escuchar. Como dijo David, final de ese Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú me has examinado y has conocido. Y final le dice: examíname, pruébame y ve si en mí hay caminos de perversidad. Él entendió la soberanía de Dios. Ve si en mí hay caminos de perversidad. Dígale usted también. Dígaselo a solas. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por los caminos eternos. Tú manejas hoy en este tiempo, tenemos al infierno en la casa, en la cama, el mundo en la cama, en la casa, en el trabajo, a través de los celulares. Y lo podemos desviar un rato, somos humanos. Te puedes alegrar en algo que veas en las redes sociales y se te va pegando. Música, vestimenta y todo eso. Hay que decirle a Dios: perdóname. Perdóname, Señor. Somos humanos. Hemos caminado tanto y tu soberanía es la que me cubre, como cuando hoy hacía un tremendo sol y cubría la faz de la tierra. Y tanto es el calor que evapora la tierra. La soberanía de Dios es así cuando te metas en una sombra, pero el vapor sigue saliendo, el calor de la presión del sol. Así mismo es la soberanía de Dios. Él lo ve todo y lo conoce todo. Bendito y santo es el Señor. Jehová, Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién entrará en el Rey de Gloria? ¿Quién es este el Rey de Gloria? Jehová, el valiente y fuerte en batalla, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria. ¿Quién entrará en el Rey de Gloria o al Rey de Gloria? Los limpios de mano y puros de corazón, porque Él es el Rey de Gloria. Él está cubriendo todo. Te estoy hablando esto
para que no te desanime. Yo te voy a decir una cosa. A Dios no le andes diciendo cada rato, levántame, Señor, mira esto. Solamente camina. Avancemos, hermano. Para usted ya no hay bautismo, ya no hay arrepentimiento, para usted ya no hay conversión, para usted ya no hay llenura, usted ya lo tiene todo. Caminemos, vamos adelante. Retén lo que tienes. Avanza. Pensando en la soberanía de Dios. Porque Él lo sabe todo. Soberano quiere decir que Él no espera orden de otro superior para decidir hacer algo. Es aquel que ejerce o posee toda la autoridad suprema, independiente, no superado. Él lo hace todo. Y voy a indicarte un texto, Isaías 40. Vamos a verlo por la escritura. Isaías capítulo 40. Aleluya. Isaías capítulo 40, el verso 12, nos dice en las escrituras. El verso 12 dice de Isaías 40 de la siguiente manera: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Él es soberano. Él no le enseña a nadie. Él no pide permiso a nadie. Si el diablo está al frente, tienes que abrirle paso. Si tus problemas se creen tan duros, cuando Cristo llega, abre paso. Porque cuando el endemoniado gadareno, que estaba con toda su furia, cuando Jesús bajó de la barca y sintió la presencia de Dios, el demonio corrió a Jesús y se postró de rodillas y le dijo: sé quién eres. Eres el Santo Israel que has venido para atormentarme. No me atormente antes de tiempo. Le dijo el demonio a Jesús. Y le dijo: no me eches fuera, por favor. Y Jesús le dijo: sal de él. Porque a Dios, en su soberanía, nadie le da orden. Significado: dominio. Él tiene el dominio. Cuando las olas del mar hundían la barca, ¿quién es este? Decían los discípulos que caminaban con Jesús, hermano, tantos años y no lo conocían a Jesús. 3 años aproximadamente caminando con Jesús. Y siempre he dicho, hay mucha gente que a Dios no lo conocemos. Jesús le dijo: crucemos el agua, y se acuestan en la barca aparentemente a dormir para probarlos a ellos. Se levantó una gran tempestad en el mar y parece que la barca se hundía, y ellos corren y dicen: levántate, Señor, ve que nos hundimos, perecemos y tú duermes. Jesús en su soberanía, los mares conocen quién es Jesús, y los vientos y los demonios lo saben. Se levanta Jesús y extiende su mano y le dice a los vientos: detente. Y al mar le dijo: calla. El viento y el mar sabían quién era Jesús. Y todo se hizo una gran bonanza. Y Dios le dijo: hombre de poca fe.
Y entre ellos se preguntaban: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? En su soberanía, Él te puede sanar de ese mal que tú tienes en tu cuerpo. Te puede cambiar un hígado nuevo. Te puede cambiar una próstata nueva. Córnea de tus ojos nueva. Ese problema que tienes de azúcar te lo puede dejar nuevecito. Para eso son las doctrinas. Son la medicina esencial del alma. Amados hermanos, y todo se hizo una gran bonanza. La tranquilidad, la tormenta de tu vida se va a calmar cuando el soberano llega. Yo sé que Él puede hacerlo. Él tiene señorío en su soberanía, excelencia. Él tiene mando, voz de mando, manda y es obedecido. Él tiene superioridad. Él tiene poder en su soberanía, autonomía. Él es único. Autoridad, independencia. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y mi gloria no se la doy a otro. Potencia, majestad, imperio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un imperial? El que controla todas las cosas. Un imperio, un reinado absoluto. Cielo, tierra, ante mí se doblará toda rodilla. Imperio. Los que están en el cielo, los ángeles. Los que están en la tierra. Mire que cuando hubo el terremoto, todo el mundo se arrodillaba en las calles. Temblaban y lloraban. Los que están en la tierra, imperio, autoridad, potencia. Y los que están debajo de la tierra, los muertos. Eso llama imperio absoluto, autoridad en su soberanía. La tierra gira en la punta de su dedo, el agua en los mares en el hoyo de su palma de la mano. Él manda al viento y pasa inmediatamente por donde Él está. Él cabalga en las alas del viento. Él no necesita transporte. Él cabalga en las alas del viento. Él es absoluto. Y en su autonomía vale la pena estar de rodillas, doblegarnos a los pies de Dios, renunciar a las cosas del mundo y vivir en esa autonomía de este Dios soberano. Esto es la soberanía del soberano Dios, el que tiene el control de todas las cosas. Y tenemos aquí otros atributos de Dios. Monarca, autócrata. Monarca es el que es una monarquía, el que ejerce el control de todo el mundo. El diablo no tiene parte. A veces el diablo dice: esto es mío. O uno también dice: no, esto es mío. No, él es un monarca. La soberanía de Dios tiene monarquía. Lo mío se lo doy a quien quiero. Por eso Él dice: pídeme, yo te daré. Él es un monarca. Él es el dueño de todas las cosas, aún de tu vida. Él sopló aliento de vida en ti para que seas un ser vivo. Dependemos de Él. Él es un monarca, autócrata. Tiene una autosuficiencia. Yo hago lo que quiero. Tengo poder para dar la vida y tengo poder para volverla a tomar. Lo que yo hago nadie lo puede estorbar. La puerta que Él cierra no la abre nadie. Lo que Él abre tampoco la puede cerrar nadie. Es autócrata.
Eso lo entiendo. Por eso la gente, yo digo, cantamos y cantamos y cantamos y no sabemos por qué. Aprende todas estas doctrinas para que mañana nadie te desestabilice tu vida, de tu vida y de tu salvación, hermano. Él es majestad. En su soberanía, Él tiene el gobierno que administra todas las cosas. Autónomo, independiente, insuperable. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien. Él es único en su soberanía. Eso me ha dado estabilidad y lo estoy esperando. Y para usted también, hermano. A veces se siente tan triste, un hermano te dice, no, hermano, usted no se va a salvar porque no está yendo a la iglesia. Y usted se lo cree, porque no sabes esto. ¿Acaso que en su soberanía Dios no está en todas partes? Si es necesario ir a la iglesia, porque vamos a habitar, hermanos, juntos en armonía. La comunión es importante, pero Dios está en todas partes. Tú no te vas a condenar porque no vas a la iglesia. Claro, si andas por ahí haciendo cosas malas, sí. Te encuentras un hermanito de esos niños en la fe que no saben lo que dicen. Ay, hermano, usted no ha ido a la iglesia ya 2 semanas, se va a condenar, se ha perdido. Ese es un infante espiritual. Él no sabe nada de las escrituras. La soberanía de Dios sabe dónde estás, lo que estás haciendo, y te va a bendecir donde estés. Que te arrimes a la iglesia con tu ofrenda, con tus diezmos, con la alabanza, con tu familia, cuando lo puedas hacer con todo el alma. No que te vas a condenar, porque tu altar es tu corazón. Debajo del árbol te arrodillas y ahí lo sientes. En el volante de tu carro levantas tu mano, ahí lo sientes. Por eso dice, llorando no seis vanas repeticiones como los hipócritas que aman el orar en la esquina para ser vistos los hombres. De cierto ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y orá en tu aposento en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Tú llegas a los 8 días a la iglesia habiendo estado conectado con Dios en tu vida. Y ahí se te va a manifestar la gloria de Dios. Porque el soberano Dios está en todas partes. Donde yo voy siento que estoy cubierto por su gracia. Que no estamos solos. Él sabe en este momento que estás enfermo. Y estás enfermo no porque has pecado, hermano. A veces, ay, no, es que lo está castigando al hermano porque Dios no está yendo a la iglesia, no está leyendo, Dios lo está castigando y ahí está metido. Dios no es malo. Hay enfermedades que vienen por desgaste, por descuido, de parte del enemigo y de parte de Dios. Las que son de parte del enemigo, oramos y desaparecen. Las que son por desgaste, te duelen las rodillas, ya vas perdiendo la visión, ya tu próstata comienza a fallar, es un desgaste. Tus columnas, los huesitos comienzan a rechinar, ya no te puedes agachar. Él hace nueva todas las cosas en soberanía. Él tiene repuesto. Dile, Señor, yo quiero aliviar mi dolor, quiero caminar para predicar, para cantar y para servirte y testificar que tú me sanaste. Y Dios te va a cambiar todo nuevo. Y si es por descuido, estás comiendo mal, te engordaste, se te tuvo el hígado graso, eso ya es descuido por comer mucha harina, mucho pan, mucho queso, mucha salchipapa, mucho pollo frito, mucha leche. Eso es descuido. Cola en la mañana con pan, en la tarde cola, dulce por todos lados. Eso es descuido, el que destruye el templo. Hay que pedirle perdón a Dios y regular tu alimentación. No es que Dios te está castigando,
Hay otra enfermedad que esa no la cura médico. Te vas al médico, te hacen examen, te hacen de todo y no te sale nada. Esa enfermedad es de parte de Dios. Dios te la mandó porque te descuidaste de la oración. Ya no lees Biblia, ya no vas a la iglesia. Entonces cada vez que a usted le duele el dolor, usted se arrodilla: Señor santo, tú eres poderoso, hay poder en tu nombre. Entonces él se siente halagado porque con el dolor tú lo estás glorificando. Y entre más lo glorifica, el dolor te alivia. Estás acostado, te duele, te arrodillas, te alivias. Cuando ves la televisión, estás viendo la novela, te duele la cabeza. Cuando lees la Biblia, se te alivia. Esa enfermedad es para ser glorificado. Y de esa manera Dios nos va a tratar y nos va a guiar en su soberanía, porque Él lo sabe todo. Significado de Señor. Según el vocablo griego, kurios es propiamente de un adjetivo que significa la posesión de poder, autoridad. En las escrituras se usa como nombre y traduce amo. La palabra Señor, escúchame, se traduce amo, Señor. Tiene varios connotaciones. Se utiliza de un propietario o una escritura donde de un emperador. Kurios es la forma que la Septuaginta, que quiere decir textos exclusivos, el Nuevo Testamento traduce en hebreo Jehová, Señor, etcétera, etcétera. Cuando usted está orando y le dice Señor, Dios mío, estás haciendo uso de la soberanía de Dios. Yo le digo: Señor, en otras palabras, soberano, escucha mi oración. Y vamos a ver un texto, Lucas capítulo 19. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 19? Bendito sea el Señor. Para que usted entienda y maneje su Biblia, le voy a dejar una cita para que usted las estudie también y la maneje ampliamente en este tema de la soberanía. 19:39 de Lucas, donde dice la escritura: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, que en la traducción está Señor. Y yo cuando oro y digo Señor, le estoy diciendo: eres el dueño de mi vida, controlas todo mi ser. Otra palabra que se traduce Señor es Adonai. Quiere decir Señor, amo, tanto en términos absolutos como en cuanto a la relación con un esclavo o siervo. Cuando este término se usa con relación a Dios, posee varios conceptos. Señor, estamos hablando que yo soy su esclavo. Yo te pregunto, ¿eres un esclavo de Cristo? Claro que sí, yo lo soy, no sé tú. Cuando te dice Señor, te está diciendo: yo soy tu esclavo, te pertenezco a ti, soy tu prisionero, Señor, soy tu siervo, estoy a tu disposición. Indica posición
fue el Señor sobre su pueblo. Él indica posesión sobre su pueblo. El Salmo 114:2 tiene autoridad para premiar a los que le obedecen. Mateo 25:21. Amado hermano, yo te quiero decir en esta hora que el trato de Dios está solamente con los que le obedecen. Puede y debe castigar a quienes le obedecen. Dios, Él a los que le ama, a los que Él tiene en mente, Él los reprende y castiga al que ama para direccionarlo. En su íntegro sentido de la palabra, Adonai significa Señor, por excelencia o Señor de todo. Deuteronomio 10:17, Josué 3:11, Hechos 10:36. Es así como Jesús asumió sin prevención este título, y no según sus usos corrientes, sino de seguro en su uso más elevado. Estimados hermanos, Lucas capítulo 8:39, Mateo 7:21, Marcos 5:19. Significado de Señor. En esta hora voy a llegar hasta ahí por razón de tiempo. Pero esto es para ti y es para mí. Esto es la doctrina de la soberanía. Y son muchos puntos más que tratar. Muchos puntos más. Y en otra ocasión estaremos hablando, estar pendiente. No esperes aplauso de nadie. No le pregunten a nadie si tú eres salvo. Eso lo sabe usted. No le diga a nadie que pecaste. Eso lo sabe usted y lo sabe el soberano. Vaya hasta la iglesia un día de ayuno. No espere que lo llamen a ayunar. Si no eres libre de tu tentación, vaya ayuno. Este género sale con ayuno y oración. Y siéntete libre tú mismo. Porque la soberanía de Dios, ¿a dónde huiremos de su presencia? Yo no tengo a dónde irme, Dios me llamó. A cuando me empujen, me echen para donde sea, el soberano, Él está conmigo. En tu casa está, en tu cama, en la mesa, en el trabajo, en tus palabras, en tu pensamiento, en tus ojos, en tus oídos y en tu corazón. Hermano, no te pierdas. Hemos caminado tantos años en el Evangelio. No te apartes. A mis hermanos que están apartados, mi pueblo se perdió porque no tuvo conocimiento. En esta hora yo voy a hacer una oración por ti. Ora por mí. Yo soy el pastor Fernando Mina, para los que me conocen. Un hombre apasionado por Dios y por mis hermanos y por la vida de mis hermanos. Y la meta es llegar hasta el final. Hermano, y lo que te recuerdo, todavía no somos salvos, estamos luchando por la salvación. Tal vez llevaremos ya un 75%. Cuando te aparezca lo que aparezca, ora y sácalo. Te sientes mal, ora y sácalo. Sientes amargura, ora por ello, para que seas salvo de la amargura. Hasta la enfermedad, a la mujer le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Esa enfermedad que tienes en tu cuerpo necesita que Dios te salve esa enfermedad. Y si no puedes, pide apoyo en oración. Porque la Biblia dice, vosotros que sois fuertes, lleva la carga de los débiles. Algunos se acostumbraron a verte enferma, la hermanita te enferma. Y el pastor dándole la receta para la hermanita que le alivie el dolor nada más y no para que sea salva ese dolor. No vamos a ser salvos, vamos a ayunar. Por tus tentaciones no te sientas mal, Dios no te ha dejado, es parte de la salvación.
Tu decadencia es parte de la salvación. Hay que ir luchando hasta cuando Cristo venga. Por eso Él dijo, el que persevere hasta el fin sacando lo que está malo, este será salvo. No te des por vencido. No le creas a la voz del enemigo. Tú no te salvas. No, tranquilo. Los justos son los que caen y se levantan. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Lo levanta Jehová. Si caíste, no te levantes, que ese es el proceso de tu salvación. Si caíste, no te quedes ahí, levántate. No te quedes ahí sentado, avanza. Es el proceso de la salvación. Si peleaste con tu esposo, tu esposa, acércate, dile, perdóname. Dios está probando en ello la paciencia. Ese es fruto del Espíritu Santo. Hermano, ser espiritual no es hablar en lengua. Ser espiritual es guardar la Escritura en nuestras vidas. Lea usted Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Y te lo voy a citar. Gálatas 5, el verso 22. Algunos dicen, no, yo soy espiritual. Yo tengo el Espíritu Santo del correcto. Te felicito por decir que lo tiene. Los pastores dicen, soy muy espiritual. Pero Gálatas 5:22, usted no juzgue a un espiritual por lo que habla en lengua. El diablo también habla en lengua. El diablo también danza, aún en las iglesias. Hoy el diablo o los demonios están subidos hasta en el altar, porque van peleando en la casa y están arriba predicando. Y hasta hablan en lengua. No lo crea. No creáis a todo espíritu. Eso nos enseñan las doctrinas. Y no estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Estamos analizando. Pablo dijo a los tesalonicenses, examínalo todo. Las doctrinas nos ayudan a examinar. Y no te enfermes por la acción de otra, porque la doctrina te da tu propia dosis para ti. Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A Timoteo, porque haciendo esto te salva a ti, no a otro, a ti y a mí. Yo me considero que estoy en proceso de la salvación. Y me llego a morir mañana. Gloria a Dios, porque fui luchando y sacando lo que no sirve. Las caídas me enseñaron a ver lo que estaba mal en mí y a superarlo. Vemos Gálatas 5:22 y con esto vamos a ir terminando. Para que usted analice. Más el fruto del Espíritu es amor. Una persona que es espiritual no habla mal de su hermano porque en su soberanía Dios lo cubre. Yo no puedo hablar mal de ti, te amo, así te has caído. No puedo hablar de ti porque no sé qué proceso estará haciendo Dios en ti. Te voy a tomar de la mano y vamos para adelante. Lo voy a llevar cuando embarradito, pero te voy a llevar, decirle, Padre mío, mira a mi hermano, ayúdalo. Entonces, amor, eso es fruto del Espíritu Santo, amor. Cuando tú tienes amor por alguien, no hablas ni a sus espaldas ni presente, ni permites que alguien hable mal de ti, o tú no permites que otro hable mal de ti cuando tú estás en el Espíritu. Cuando alguien viene a hablar de mí, yo le digo, ore por él. Vaya, ore por él, hermano. Ore por mi hermano. Yo lo amo también a usted y a él, porque soy espiritual. Amor, gozo. ¿Para qué sirve el gozo? Hay un coro que cantábamos antes, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo mitiga donde hay tristeza. Un cristiano no puede estar triste. Hay gozo en él. Hay gozo en él. No hay tristeza. Cuando más triste está, tiene más gozo. Sirves, atiendes a tu marido, a tus hijos, al que te aborrece, al que te maltrata, lo amas más y lo atiendes mejor. Eso produce el gozo.
la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Eso es ser espiritual. Prohibido enojarte, prohibido pensar mal de los demás, prohibido calumniar, prohibido hablar mal de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Todo pongámoslo en las manos de Dios. Yo mejor callo, tú lo sabes, en tu soberanía. Él no necesita ayuda de nadie. Hay mucha gente que habla por Dios, dice, no, ese no se va a salvar. Oye, cállate. Él es soberano, Él tiene todo el control de todo. Él no necesita tu ayuda. Él no necesita tu ayuda para salvar a la gente, porque Él es soberano. Hermano, solamente abracémonos. Abracémonos y lloremos a los pies de Dios. En esta tarde vamos a orar. Ahí donde tú estás en este momento, cierra tus ojos y vamos a orar por todos los hermanos que tú conozcas que están caídos. Yo quisiera visitar a todos mis hermanos que están caídos, sin ninguna intención de nada, sin lucrarme de ellos, cogerlos y llevarlos en mis brazos, sentarme con ellos y llorar. Aquellos que se les resbalaron, están desnudos, irlos a recoger, peinarlos, acariciarlos y llorar con ellos. Y decirle que la puerta aún sigue abierta para mis hermanos que están apartados. Que en su soberanía Dios todavía los sigue amando. Dios es bueno. Él es cariñoso y amoroso. Vamos a orar en esta hora. Señor Dios, Padre soberano, tú no cambias. Tu inmensidad de tu amor, tu sabiduría, tu soberanía, tú lo ves todo. Mira a mis hermanos que estamos en proceso, luchando de subir paso a paso el logro de la salvación. No nos abandones, y a los que se quedaron enredados, permítelo que ellos se levanten. Todos mis hermanos que están bautizados en el nombre de Jesús, apartados, pastores que también, porque aún los pastores también tendrán que pasar el proceso. Hogares que se destruyeron, dale la oportunidad, Señor, que también se salven, que luchen por su salvación, porque la misericordia tuya es eterna, es de continua por la eternidad. Mis hermanos que están enfermos, tristes y afligidos, desanimados, en medio de un mundo tan malo, levántale la fuerza espiritual. A mis hermanos que están conectados, a los que se irán conectando, a los que escuchen esta transmisión, Señor, haz tu obra en la vida de ellos. Y no nos dejes llorar lágrimas secas, sino lágrimas que fluyan de lo más profundo del río de la fe del corazón. En el nombre de Jesús, en esta hora, recibe esta palabra del soberano Dios y que se quede en tu corazón. Duerme con ella, camina con ella, sal con ella, habla con ella, y cuando mueras, muere con ella. Que Dios te bendiga maravillosamente. Te amo en el amor de Jesús. Este es tu siervo y amigo y hermano, que te amo con toda el alma, Pastor Fernando Mina. Que Dios te bendiga y que el sello de tu nombre, de ese nombre de Jesús, brille aún más allá de la muerte. No eches a perder el nombre que es sobre todo nombre, que fue invocado en tu vida. Levántate y vamos para adelante. Ama a todo mundo. Al único que no tienes que amarlo es al diablo. Al diablo solamente deséchalo, pero ama a todo el mundo, mayormente a los que te hacen mal.
Que Dios te bendiga. Que tenga una excelente y bendecida noche. Que la paz de Dios gobierne tu vida. Gloria a Dios. Gracias.